Hola, hola, buen día a todos. Qué gusto nuevamente compartir con ustedes este día, que nos puedan acompañar, que te des el tiempo de poder escuchar esta reflexión. Mi nombre es Roberto Arjona y qué gusto estar con ustedes. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque, y espero que sea de bendición para todos. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos ir a tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien dirija esta reflexión y que guiados en él, Señor, nuestros corazones, nuestra vida sea alimentada e impulsada a agradarte solamente a ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto nuevamente que los saludo. Hoy continuamos con la reflexión de las parábolas del Señor Jesús, y la presente parábola se encuentra inmediatamente después de la parábola del sembrador. Parábola que algunos comentan que debería de llamarse la parábola de la buena tierra, pero es más conocida como la parábola del que siembra, es la acción de Dios sembrando la palabra. Y recordarán, la parábola del sembrador habla de la semilla que es tirada por el sembrador, y una cae en el camino, otra cae en los pedregales, otra entre espinos y finalmente una en buena tierra. Cada una de estas tiene su circunstancia. La primera es robada, es comida. La segunda es no tiene la suficiente raíz para poder crecer y se seca. Y la tercera es ahogada por los espinos, ahogada por las circunstancias. Pero la que cae en buena tierra da fruto a 100 por 1. No quiero mezclar las parábolas, pero quiero de alguna manera que la entendamos en el contexto, la parábola que hablaremos ahora, que es la parábola de la cizaña. Mateo 13, del versículo 23 al versículo 30. Dice la palabra del Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el contexto del versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Es la terminación de la parábola del sembrador, e inmediatamente Jesús les dice la siguiente parábola, verso 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es interesante que los trabajadores cuestionan sorprendidos al dueño. Bueno, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde salió esta cizaña? Esta parábola nos ayuda mucho porque Jesús posteriormente la explica. En el mismo capítulo nos dice la palabra de Dios que en el verso 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos estaban necesitados de entender un poco más esta parábola. Ellos ya le habían escuchado otras parábolas a Jesús, y también en el Antiguo Testamento algunas parábolas se decían, pero ahora Jesús no tenía inconveniente de poder explicarles el significado de esta parábola. Fíjense el verso 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Aquí encontramos una definición
interesante, ¿sí?, de el Hijo del Hombre. Ese es el nombre profético que Jesús prefirió para ser reconocido. Cuando Él anunció que le era necesario padecer, se refirió precisamente a Él como el Hijo del Hombre. Luego dice el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así que lo que podemos ver aquí y Jesús afirmar es que en relación como la parábola del sembrador, la semilla es sembrada por el Señor, es sembrada por el Señor Jesucristo, es la semilla del Evangelio, y esta cae en la buena tierra, en el corazón del hombre que la recibe y da buen fruto. Después del trabajo, de la evangelización, del extendimiento del reino, es que está basado ¿en qué? En la predicación del Evangelio. Jesús da la gran comisión de ir y hacer discípulos. Dice Mateo 28, 19 al 20. Y Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, amigos, amados, la labor de la siembra, puedo estar convencido que se encuentra basada en la predicación del Evangelio. Y esta siembra tiene su fundamento en el poder del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, de llevar este mensaje y haciendo sus discípulos, llamándolos a la obediencia de la fe y a una perfecta identidad en Cristo con el Padre Celestial en el Espíritu Santo. Ahora, si seguimos en la parábola de la siembra y donde surge la cizaña, también podemos pensar hasta cuándo es este proceso de siembra. Jesús dice a sus discípulos en la gran comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo sin ningún inconveniente podría pensar que la acción de la siembra de la semilla es precisamente la labor de la predicación del Evangelio a través de la historia. Pero es también al mismo tiempo en que la semilla es sembrada a toda criatura y por todo el mundo, ¿sí?, que dice el verso 38, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, dice, la cizaña son los hijos del malo. Así que la labor de la cizaña se encuentra alrededor del trabajo del Evangelio. ¿Y quién siembra esta semilla? Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Este es el proceso del mundo. La semilla que viene de Dios en Cristo es el Evangelio predicado. Es la palabra llevada. Y nos encontramos ante un mundo que responde, que es la buena tierra. Pero otro que rechaza completamente, e indiferente completamente al Evangelio del Reino. Así que esta parábola nos muestra las dos caras que existen en cuanto a la predicación del Evangelio. Aquel que lo recibe gustosamente y aquel que lo rechaza, que es un mundo que se revela completamente a Dios. Es la labor del Evangelio la cual nos revela a Dios. El apóstol Pablo habla así de la actitud
de la humanidad en el capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha hablado a través de la historia y en Jesucristo ha hablado en nuestros tiempos y da a conocer perfectamente acerca de Dios, su majestad, su poder. Pero el hombre históricamente ha rechazado, se ha rebelado contra Dios. Pero Dios en su gracia infinita y su maravillosa misericordia ha preparado una buena tierra para recibir este mensaje. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 6 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es en la gracia de Cristo Jesús que en el amor que Dios nos dispensa es que esa buena tierra es preparada para dar fruto de la semilla sembrada. Y esto viene solamente del favor inmerecido de Dios, de su gracia, en medio de este campo, en medio de este mundo. Pero que la cizaña también es sembrada, y estos son los hijos del malo. Y si no tuviéramos versículos, lo leeríamos corrido, ¿sí? La parte final del versículo 38, donde dice la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo. Pienso que es importante señalar lo contrario. Algunos autores señalan que tanto el trigo como la cizaña cambia en el proceso de su vida. No estoy de acuerdo con ello. Yo estoy convencido que el Señor sembró el trigo para que diera fruto y que la cizaña en su esencia es un fruto malo, al final venenoso y dañino, y por lo anterior son diferentes sembradores. En una la siembra el Señor y en la otra su enemigo, el diablo. ¿Sí? Entonces nos encontramos ante una circunstancia en el pueblo de Dios y en el mundo. La circunstancia es que la cizaña crece junto con el trigo. Y los trabajadores del Señor dicen, vamos a arrancarla. Pero el Señor dice, no. Versículo 29 del 13. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Así que, a través de toda la historia de la iglesia nos encontramos en esta circunstancia. La iglesia, el trigo creciendo, dando fruto, ¿sí? Y podemos pensar que en la misma parábola del sembrador, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo compararíamos también como la semilla de mostaza que va creciendo, es pequeña, que se extiende y crece, pero que al mismo tiempo en medio del trigo crece la cizaña, y que si se intenta quintar antes podría dañar al trigo. Entonces, lo que podríamos pensar, ¿hasta cuándo vendría esta siega? El verso 39, parte B al 40, nos lo dice. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Me gustaría comentar
en esta parte final, que ¿cómo se entiende la cizaña? La cizaña se entiende como cizaña, el mundo se entiende como completamente negándose a Dios. El versículo 38 del capítulo 13 aclara esto. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Es clara la diferencia. Unos pertenecen a Dios, los otros pertenecen al maligno. Aquí la diferencia es diametralmente opuesta. Por eso nos preguntamos, ¿cuánta gente que escucha el Evangelio, la esperanza del reino, dice, no quiero nada con él? No quiero nada con Dios, no quiero creer, no quiero nada en mi vida con él. No se entienden para nada buscando a Dios, ni siquiera tratando de entenderlo. ¿Sí? Pero también nos encontramos con otra problemática. ¿Sí? Nos encontramos que Jesús habla de gente que le decía, Señor, Señor, si en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, y Jesús les dice, nunca os conocí. También nos encontramos a las 5 mujeres insensatas, que su Señor les dice, no os conozco. Así que estos pronunciamientos nos muestran el parecido muchas veces que existe con gente que parece pues ser partícipe del reino, pero no son. Juan alguna vez dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron. No pertenecían a nosotros, nunca pertenecieron, nunca fueron trigo, eran cizaña. Y ojo, ¿sí? El Señor no tiene ningún inconveniente de decirles, no os conozco, nunca os he conocido. Finalmente, llega la siega. El Señor contrata a la gente especializada para hacer y cortar. La orden era dejarla crecer, pero ahora que ya creció, llegarían los expertos. Versículos 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¡Wow! Todos aquellos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, que realmente nunca conocieron al Señor verdaderamente. Y dice el verso 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es evidente, amados, esta parábola nuevamente nos llega a mostrar hacia el final de los tiempos el juicio final, que primero se juzgará a aquellos que fueron sembrados por el maligno. Serán apartados y serán echados en el fuego eterno. Pero me viene aquí una pregunta importante. ¿Cuándo alguien debe de cuestionarse si está caminando como trigo en su vida dando frutos o como cizaña? Es una pregunta importante. Nos la debemos hacer. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amados, es muy claro que el tiempo de la cosecha está definido en un sentido al final de los tiempos. Pero la cosecha también está en nuestros tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento todos podemos ser llamados a morir.
Y la realidad es que después de morir, estaremos delante de la presencia del Señor. Así que el tiempo para reflexionar acerca del trigo y la cizaña es hoy. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El tiempo de escuchar, el tiempo de ser sensible, el tiempo de atender el Evangelio es hoy. Así que, amados, nosotros debemos hoy reflexionar. ¿Nos parecemos o somos? ¿Tu vida es aparente o es una vida real de testimonio y fruto del Señor? Siempre la Escritura nos confrontará. Siempre nos llevará a reflexionar. El Señor Jesús termina la parábola con una esperanza hermosa, ¿sí? Diciendo lo siguiente: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo espero que el Señor confirme en tu corazón. Pero si no es así, Dios está llamando a tu vida. Si de verdad estás siguiendo su llamado. Si de verdad la semilla la está dando fruto en tu vida. Si la presencia del Espíritu Santo es una realidad en ti. Si es así, amén. La palabra dice que resplandeceremos como el sol. Pero si no, hoy entrégale tu vida a Cristo. ¿Qué te parece si oramos? Gracias, Padre, por permitirnos reflexionar en tu palabra. Señor, has sembrado la semilla y es evidencia de que somos tuyos, dando frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de tu pueblo, que sigue tu reino, que obedece tus mandamientos. Ayúdanos a caminar siempre, día a día, buscando tu rostro y voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.